Hola a todos, el día de hoy vamos a aprender a medir corriente y voltaje en circuitos de alterna y continua. Para este caso tenemos dos circuitos, uno en corriente alterna y uno en continua. Empezaremos por el primer circuito, donde consta de una batería de 9 voltios, una resistencia de 1 kilo ohmio y un LED de color rojo. Cuando utilicemos LED de color rojo, amarillo, verde o anaranjado, estos LEDs consumen un voltaje de entre 1.8 voltios y 2.1 voltios. En este caso hemos colocado un voltímetro paralelamente a nuestro LED y nos arroja un voltaje de 1.89 voltios y vemos que está entre el rango de lo establecido, por lo tanto permitirá que nuestro LED se encienda. Y también hemos colocado lo que es un miliamperímetro que nos muestra 7.11 miliamperios. Esos valores los comprobaremos en nuestro circuito. Para nuestro circuito contamos con una resistencia de 1 kilo ohmio y un diodo LED de color rojo. Adicional a esto tenemos una fuente que nos va a permitir alimentar con 9 voltios a nuestro circuito. Recordemos que la pata más larga de nuestro LED es el positivo y la pata más corta el negativo. Conectamos el positivo de nuestra fuente a este punto de la resistencia y el negativo a la pata negativa de nuestro LED y procederemos a encender la fuente. Ahora vamos a proceder a medir el voltaje que está pasando por nuestro diodo LED. Para ello colocamos nuestro multímetro en voltaje y se selecciona el voltaje continuo. Lo dejamos ahí. Colocamos el positivo en la parte positiva de nuestro LED y la punta negra en la parte negativa de nuestro LED. Y vemos que está pasando un voltaje de 1.92 voltios aproximadamente. Y ese valor está dentro del rango de lo permitido para que nuestro LED encienda. Ahora, dicho esto, procederemos a medir corriente. Para medir corriente vemos que se coloca el miliamperímetro en serie. Entonces, procederemos a colocar las puntas del miliamperímetro, la positiva en la pata negativa de nuestro LED y el común de nuestro multímetro. Para ello, primero hay que cambiar el cable rojo de nuestro multímetro a donde nos indica miliamperios, que es esta parte de acá, y giramos nuestra perilla hasta miliamperios. Nos aseguramos que esté en corriente continua y procederemos a realizar las mediciones. Como hemos dicho, vamos a desconectar nuestro circuito. Conectamos la línea positiva de nuestro multímetro en la pata negativa de nuestro LED y el punto común de nuestro multímetro al negativo de nuestro circuito. Y como vemos, nos marca un amperaje 7.05 miliamperios. Esto es un valor bastante cercano a lo que nos muestra en nuestra simulación. Este valor de 7.05 miliamperios es debido a que en nuestro circuito está pasando un voltaje de 9 voltios. Si nosotros disminuimos el valor de nuestra fuente, nuestra corriente también disminuye. Ahora procederemos a explicar en el caso de circuito de corriente alterna. Tenemos un foco de 60 watts y vemos que en nuestro circuito, al medir el voltaje en nuestro foco, nos va a marcar un voltaje de 220 voltios y al momento de medir corriente nos va a marcar una corriente de 295 miliamperios. Aquí ya tenemos nuestro circuito implementado y ahora procederemos a medir voltaje y corriente en este circuito. Aquí ya tenemos el circuito implementado y ahora procederemos a medir voltaje y corriente en este circuito. Subimos nuestras llaves termomagnéticas. Primero recordemos que nuestro multímetro estaba en 1000 amperios. Pasamos a nuestro multímetro a voltaje. En este caso es voltaje alterno. Presionamos seleccionar
y se cambia a voltaje alterno. Y cambiamos nuestra punta de nuestro multímetro a voltajes. Una vez realizadas las modificaciones en nuestro multímetro, procederemos a encender nuestro circuito. Medimos voltaje en las salidas de nuestro foco, en este punto y en el punto de acá, y vemos que nos arroja un voltaje de 238 voltios, que es cercano a lo que nos muestra en nuestra simulación. Recordemos que en nuestra simulación nosotros colocamos el voltaje de nuestra fuente. En este caso, el voltaje que está saliendo en nuestro tomacorrientes es de 238 voltios. Ahora, para medir corriente, lo que vamos a hacer es cambiar nuestra punta de nuestro multímetro y la colocaremos en miliamperímetros. Y al igual que en nuestro circuito anterior, giramos la perilla hasta miliamperios y nos aseguramos que diga en corriente alterna. Ahora bajamos nuestras llaves termomagnéticas y lo que vamos a hacer es realizar una desconexión en una de las salidas de nuestro foco para poder ahí medir nuestra corriente alterna. Una vez conectada en 1000 amperios, subimos nuestras llaves termomagnéticas, cerramos y vemos que al accionar nuestro circuito no pasa nada. Pero si colocamos nuestras puntas de nuestro multímetro, vemos que el foco se enciende, ya que nuestro multímetro está en serie y permite el paso de la corriente hacia nuestro foco. Y vemos que nuestro multímetro nos marca 284 miliamperios. Y en nuestra simulación nos decía que iban a pasar 295 miliamperios. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Gracias.